Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos con estos vídeos de explicación de Star Wars Shatterpoint, este pedazo de juego de skirmish de Star Wars. Y hoy toca hablar de la acción de combate. Bueno, recuerdo brevemente que siempre que activamos una unidad de uno o dos personajes, pueden hacer hasta un máximo de 2 acciones del modo normal. Luego, ya vimos que por medio de habilidades y demás podemos hacer más. Pero en más o menos todas las unidades pueden hacer máximo 2 acciones cada vez que las vamos a activar, ¿de acuerdo? Vimos los distintos tipos de acciones, pasamos muy por encima de la que era la de combate. Hoy toca hablar mucho más en profundidad de esta acción, ¿de acuerdo? Después vamos a ver los distintos efectos o condiciones que pueden tener las unidades y los efectos que puede haber en el combate, ¿vale? Porque esto no es simplemente hacer daño y ya. Aquí hay muchísima magia, hay mucha película, mucho cine, ¿de acuerdo? Vale, recordemos que para combate vamos a usar dados grises, cuando queramos, bueno, el atacante, y el defensor va a utilizar dados azulitos, ¿de acuerdo? Los dados azules tienen 3 dibujitos distintos. Este es el fallo, ¿de acuerdo? Que es como una estrella de 4 picos así partida a la mitad, ¿de acuerdo? Tenemos las pericias o expertise en inglés, que es un poco como, hace referencia como a la habilidad propia de la unidad que está tirando este dado, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el éxito, que es este de acá, que es como un escudito o block en inglés. Las caras son 2, 2, 2. Hay 2 escudos, 2 pericias, 2 fallos. Por tanto, misma probabilidad de poder sacar cualquiera de los resultados. El combate es un poco distinto. Este resultado de acá, que es como una estrellita blanca, es el resultado de impacto. Impacto normal. Luego tenemos, a ver, vamos a buscarlo, que aquí no está bien. Las pericias, mismo simbolito que en defensa, no sé muy bien cómo definirlo, es como una especie de flecha o algo así. Bueno, cada uno verá una cosa distinta. Intenta representar la habilidad del personaje. Luego teníamos el fallo y por último tenemos el crítico. El fallo es el mismo simbolito, ¿de acuerdo? El crítico es la misma estrella que el impacto normal, pero esta vez negra y rodeada de un circulito blanco, ¿vale? Bien, recordemos que los escudos no pueden parar críticos. Los escudos únicamente pueden parar impactos normales, que es la estrellita blanca y ya está, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo primero que tenemos que ver es el rango de nuestro ataque. En la parte de la derecha de la carta de posición o de postura, stance en inglés, vemos que tenemos los dos perfiles de Kalani, disparo y melee. Disparo es la columna que tiene el dibujito de un blaster, de una pistola, y el combate, pues el de los dos sables lásers cruzados. Bien, justo debajo del dibujito de la pistola aparece un 5 y el simbolito de rango. Por tanto, tenemos rango 5 y si lo ponemos en el borde de la peana de Kalani, vemos que llega totalmente sin ningún tipo de problema. Por tanto, podemos disparar a los mandalorianos. Bien, tenemos un 7 y dentro del simbolito de los dados de ataque. Por tanto, es el número de dados que vamos a lanzar. Y si nos vamos a los mandalorianos, en su carta, en la misma columna que es en la de disparo, van a usar 5 dados de defensa cuando sean disparados. ¿De acuerdo? Vamos a seleccionar el número de dados, que son 7, son aquí 5. ¿Listo? Bien, y en este momento tendríamos que mirar si hubiera habilidades en los dos personajes que van a hacer el disparo o alguna otra de alguna habilidad de algún aliado que pudieran modificar de algún modo los daditos, ¿de acuerdo? Tanto los de ataque como los de defensa. Vamos a simular que no hay ningún tipo de regla, ¿vale? Para no complicarlo, ya es un paso más adelantado. Y si le mete, pues tiraríamos los dados. Tiraríamos los dados por aquí. Y vemos que Kalani ha sacado una tirada horrible. Ha sacado 3 fallos, ¿de acuerdo? Y 4 pericias. Y los mandalorianos ha sacado 0 éxitos, 2 fallos y 3 pericias. Vale. Bueno, han sido tiradas bastante malas. Pero no sirve porque ahora vamos a mirar las pericias de uno y otro. Bien, las pericias las vamos a encontrar en la parte de abajo de la carta. Y va a haber 3 pericias distintas. La de combate a distancia, la de combate a cuerpo y la de la derecha, que es la de defensa, tanto para cuerpo a cuerpo como para la distancia, ¿de acuerdo? Entonces,
La de la izquierda, que vemos que tiene el simbolito de la pistola, es la gráfica de las pericias de combate. Vemos que 2 o más es un impacto crítico y 2 normales. Entonces vamos a agarrar los daditos, estos dos de aquí, perdón, estos tres de aquí, y tenemos 1, 1, 6. Esos son los éxitos que ha tenido Kalani, ¿vale? Y si nos vamos a las pericias de los mandalorianos, defensa está a la derecha, 2 o más son 2 escudos. Agarramos 2 y lo ponemos aquí. Escudo es el 4, sí. Vale, pues estos son los dados que hemos tenido. Entonces, ahora miraríamos si existe alguna habilidad que cambiara o modificara dados. ¿De acuerdo? En este caso no hay ningún tipo de esta situación, pero adelanto que hay personajes que sí pueden modificar algunos efectos, ¿vale? Entonces, hemos visto antes que 2 escudos pueden parar 2 impactos normales, así que Kalani únicamente ha tenido un resultado que ha pasado, ¿vale? Inciso. Esto es diferente a otros juegos como Kill Team, donde el impacto normal y el impacto crítico hacen daños diferentes. Aquí ni siquiera hacen un daño. Ni siquiera hacen daño por sí mismos, ¿de acuerdo? Entonces, olvidémonos. Simplemente tenemos que mirar cuántos éxitos hemos conseguido pasar al rival y, por tanto, que no ha sido capaz de pararlos, ¿vale? Entonces, aquí vemos ahora que ¿cómo funciona este juego? Este juego funciona que existe un árbol de ataque, que es este recuadro que tenemos aquí negro, ¿de acuerdo? Cada personaje va a tener, cada unidad va a tener un árbol de combate distinto. No hay, creo, ninguno igual. Quizá me estoy confundiendo, es un triple que me estoy marcando, pero de forma general creo que no va a haber ninguno igual, ¿de acuerdo? Lo que sí es igual es el modo de aplicar estos árboles de combate. Bien, cada éxito que hayamos tenido, que haya podido pasar al rival, es decir, que no lo ha podido bloquear, va a significar un resultado distinto, una casilla que vamos a poder ir avanzando, ¿de acuerdo? Siempre, siempre, siempre tenemos que empezar por una casilla de la izquierda de color naranja. Siempre, siempre, da igual el personaje con el que estemos haciendo el disparo o el combate, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como solamente hemos tenido un impacto que ha pasado, únicamente podemos activar la primera casilla, que son 2 dañitos. Ese es el símbolo de daño. Entonces, tomaríamos estos 2 daños y los pondríamos a un ladito, ¿de acuerdo? ¿Por qué es esto? Bueno, vamos a tomar estos 2 dados, ¿vale? Y vamos a simular que hemos tenido 3 éxitos que han pasado. Bueno, iríamos aplicando 1, 2 y 3 casillas, ¿vale? Si hubiésemos tenido un cuarto, nos hubiese tocado elegir una de estas 3 opciones, ¿vale? Lo importante es que veamos que existen unas líneas que conectan las casillas entre sí y por tanto significa que de esta casilla podemos ir a esta o a esta, ¿vale? ¿Cuándo vamos a elegir una u otra? Bueno, pues en base a los efectos que vienen en cada casilla. Vamos a repasar un poquito, por ejemplo, a Kalani, ¿vale? La primera casilla por la que tenemos que empezar sí o sí, que es la naranja, son 2 daños. Como hemos visto antes, tomamos los 2 puntitos de daño y los dejamos ahí. Todavía no están aplicados al rival, ¿de acuerdo? Siguiente casilla, siguiente dado. Aplica para acá, es un daño extra. Y una flechita que se parece mucho a la de correr, a la de dash, pero no, es distinta, ¿vale? Es la de desplazar. Luego veremos este efecto. Pero el dañito ya está ahí puesto. Y haríamos la acción de desplazar a los mandalorianos. El tercer dadito es este de acá. De nuevo, un daño extra, 4. Y tenemos un simbolito que es el de la habilidad activa, que ya lo vimos en el anterior vídeo, que es esta de acá, ¿de acuerdo? Ya veremos en qué afecta esto. Si hubiésemos tenido un cuarto dado, bueno, hubiésemos elegido entre esto, que son 2 daños y un efecto, esta, un daño y otro efecto, o esta, 2 daños y un efecto distinto a todo lo demás. Por tanto, los árboles de combate lo que nos van a poder hacer es también un poco flexibilizar y adaptarnos a lo que queremos que ocurra en la partida. Porque no es lo mismo un efecto que otro, no es lo mismo querer hacer mucho más daño o querer hacer mucho más efectos, etcétera, ¿vale? Hay personajes que van a tener mucha más capacidad de poner efectos y otros personajes que van más enfocados a hacer muchísimo daño. Y de hecho, hay personajes como los primarios, los principales, que tienen hasta dos cartitas de stance, de postura o de posición, no sé muy bien cómo se ha traducido,
Que normalmente, así como resumen, ya vimos que una es como más agresiva que otra. Normalmente la que es menos agresiva, lo que va a tener es como más efectos. Por ejemplo, Ventres, en esta postura, que en principio es la menos agresiva, mirando únicamente el árbol, ¿vale? No estamos mirando la gráfica de pericias de ataque, que es una barbaridad. Solo mirando esto vemos que hay mucho de este simbolito, que es el simbolito de restaurar, ¿vale? Que es el de curar o el de quitar efectos negativos. Mientras que en el otro prácticamente es muchísimo daño acumulado y alguna casilla con algún efecto, ¿de acuerdo? Y ya está. En combate cuerpo a cuerpo será lo mismo. Recordemos que para combate cuerpo a cuerpo, en rango de amenaza, recordemos que tenemos que estar a rango 2 del rival. En este caso, estaríamos en rango de amenaza. Podemos combatir a cuerpo. En lugar de mirar esta columna, miraríamos esta otra columna, ¿de acuerdo? La de los sables láser cruzados. Y de nuevo veríamos cuántos dados de ataque tiramos, cuántos dados de defensa tirarían los mandalorianos. Y se tirarían los dados, se compararían. Previamente habría que mirar si tenemos habilidades que afectan al número de dados que vamos a tirar o que el rival va a tirar, ¿de acuerdo? Se tiran los dados, se comparan resultados, se retiran los números de impactos que el rival no ha conseguido parar y se avanza de nuevo en el árbol hasta ver cuántos daños y cuántos efectos estamos aplicando al rival, ¿de acuerdo? Bien, algo relevante. ¿Por qué he explicado que los efectos los vamos aplicando uno a uno, pero los daños hacemos un pool? Bueno, es porque existe tanto habilidades como efectos que puede cambiar esto de acá, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de ir a aplicarlo uno a uno, antes de aplicar todo el daño es cuando miramos si ahí existe alguna habilidad que pueda modificar esto, ¿de acuerdo? Y ya está. Si no hubiera ninguna habilidad, como es en este caso, tomamos los tokens, los ponemos encima de la carta de la unidad que ha recibido el daño y ya está. Ya habríamos terminado nuestra acción de combate, ¿vale? Bien, ahora vamos a mirar los distintos efectos. Y para ello vamos a venirnos al manual. El manual, como saben, lo pueden encontrar en la página web del juego sin ningún problema. Tienen toda la información ahí y además, según vayan actualizándolo, van a ir cambiándolo para que tengamos lo más real y veraz en el momento. ¿De acuerdo? Vale. Lo primero, hay dos distintos efectos. Los efectos directos que se aplican al rival y los efectos personales que se afectan a la persona que ha hecho el combate o que está tirando el dado, mejor dicho, porque también puede haber efectos en los dados de defensa, ¿vale? Vamos a comenzar con los efectos directos que aplicamos en los rivales, ¿de acuerdo? En el combate. Bien, el primer dibujito, aquí vemos que es el de daño, ¿vale? Es una especie de explosión, es el daño que vamos a hacer. Cada dibujito va a aplicar un daño al rival, ¿de acuerdo? Antes vimos que Kalani llegó a hacer como 4 o 5, ahora mismo no recuerdo. Bueno, pues vamos sumando los daños y es lo que vamos a hacer al rival. El siguiente dibujito, que es una flecha rectangular en todas sus partes, ¿no? En la parte pues, horizontal, dividida en trocitos, dividida en partes. Se parece mucho al de Dash, por eso hago esta distinción, ¿vale? El de Dash se va haciendo más pequeñita en la parte izquierda de la flecha. En este caso no, es totalmente recta, ¿vale? Pues este es el símbolo de desplazar. Lo que vamos a hacer es empujar una pulgada, un rango 1 a la unidad a la que le estemos aplicando este efecto. Por tanto, agarramos una de las reglas de rango 1, que puede ser cualquiera en su lado cortito o justamente la de desplazar. Lo ponemos detrás de la peana del rival, movemos la miniatura a que la peana quede completamente pegada al otro extremo y ya está, ¿de acuerdo? Eso sería el efecto de desplazar. Muy útil para sacar a gente de combate, o sea, de rango de amenaza, para sacarlo de zonas de objetivos y por tanto que no cuenta a la hora de si controla o no lo controla, etc. Siguiente simbolito, que son esas dos gotitas, strain en inglés o extenuación o extenuar. Vale, una unidad que tiene este token, la siguiente vez que quiera hacer una acción, ¿de acuerdo? Ya sea movimiento o de combate o alguna habilidad de las activas o reactivas,
va a recibir, al final de esa acción, va a recibir 3 dañitos directos. ¿De acuerdo? Entonces, pequeño truco, si hacemos la acción de recuperarnos o recover, lo que podemos hacer es quitarnos el efecto de extenuado y por tanto ya no recibimos el daño. ¿Qué ocurre? Que perdemos mucho tiempo, por eso es tan bueno este efecto. Hay veces que el rival va a aceptar recibir los 3 dañitos, pero cuando está ahí en un punto en el que es importante que no los reciba, ¿vale? Le estamos obligando a gastar una acción en quitarse el efecto y por tanto es menos efectivo en lo que puede hacer en mesa. Bien, siguiente efecto. Efecto de desarmado. Es como una pistolita partida a la mitad. Bien. La siguiente vez que el rival haga un ataque, ¿vale? Un combate, no va a poder utilizar los resultados de pericia de los dados de su tirada. La primera vez, si luego hace un segundo ataque, por la razón que sea, sí va a poder utilizar las pericias. ¿De acuerdo? La siguiente, expuesto, que es un símbolo de exclamación, es lo mismo pero en defensa. El rival en su primera tirada de defensa no va a poder aplicar los resultados de pericia. Estos dos efectos, por tanto, son temporales, son muy cortitos en el tiempo, pero va a condicionar mucho al rival, porque va a defender o va a combatir mucho peor de lo que harían normalmente. Porque quitarle caras de los dados siempre es positivo, ¿no? De luego, los dados, pues a ver qué sale, pero siempre es positivo quitar caras efectivas al rival. Sería como convertirlas en fallos. Y el último efecto que podemos aplicar a un rival es el efecto de pin o de paralizado, creo que lo habían traducido. Inmovilizado. Que, bueno, lo que ocurre es que la primera vez que el rival quiera hacer una acción de movimiento, no va a poder hacerla. Va a tener que quitar el token, ¿de acuerdo? Y pierde esa acción. Ojo, si la hace debido, por ejemplo, a una habilidad. Por ejemplo, la habilidad de Rex, que permite elegir una unidad amiga y que uno de los personajes haga una acción de dash. Bueno, pues si lo queremos hacer en una unidad que tiene el efecto de inmovilizado, en lugar de hacer el dash, vamos a poder retirar ese tokencito y ya está. De tal modo que cuando queramos activar a esa unidad, vamos a poder hacer una acción de movimiento sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Todos los efectos, hombre, el daño se entiende mucho, son situacionales. Hay veces que no va a ser súper relevante poner un efecto de desarmado a un rival, por ejemplo, pero siempre va a dañar un poco los planes del rival, ¿no? Y saber elegir, por tanto, qué casillitas del árbol vamos eligiendo para ver qué efectos vamos aplicando, qué condiciones vamos aplicando, puede ser o nada o puede ser muy determinante en lo que esté pasando en la partida. Vale. Luego que tenemos pues los efectos personales, que muchas veces estos ocurren en las gráficas de las pericias de defensa, ¿de acuerdo? Pero también pueden aparecer en los árboles de combate. Bien, va a ser muy facilito. El símbolo de avanzar, hacer una acción de avanzar. El símbolo de escalar, hacer una acción de escalar. El símbolo de dash, hacer un efecto de dash. El de jump, jump. ¿De acuerdo? Esos lo conocemos todos, no hay ningún tipo de duda. Recordemos que se sigue aplicando todas las reglas. Si estás trabada a combate cuerpo a cuerpo, no podemos hacer una acción de avanzar. Únicamente vamos a poder hacer una acción de dash. ¿Vale? Luego creo que esto lo tenemos que ver un poquito más tarde. Bien, luego tenemos este símbolo que es nuevo, que es reposicionarse. En español lo han llamado reposicionamiento. Que son, bueno, estas 4 flechitas señalando los 4 puntos cardinales, ¿no? Que lo que hace es que, independientemente de la situación en la que nos encontremos, podemos hacer una acción de avanzar, ¿vale? La unidad puede hacer una acción de avanzar. Hoy, por ejemplo, ha salido anunciado Windu. Él, en su gráfica de pericias de defensa, tiene una acción de avanzar, por ejemplo, ¿no? Pero ya hemos visto antes que Kalani también en su árbol de combate tiene una acción, un efecto de reposicionamiento y también puede hacer una acción de avanzar. Muy, muy bueno. Vale, siguiente simbolito es este aquí, que bueno, no sé un poco cómo definirlo, pero es el símbolo de recuperarse, ¿vale? Perdón, de curarse, Y cuando sale el efecto de curarse, podemos quitar un daño o una condición a esa unidad o a una unidad aliada a rango 2.
Esto es muy importante porque a veces vemos que nuestro personaje, nuestra unidad no está dañado y dijimos, esto no aplica. No, no, hay que medir. Y si alguna unidad cercana tiene algún efecto o algún daño, podemos retirárselo mientras que esté a rango 2. ¿Vale? Es una por cada simbolito de curar que aparezca. ¿Vale? Y el otro que puede salir es el simbolito, como hemos visto antes, de habilidad activa. Y es que si nuestra unidad, nuestro personaje, no ha hecho, no ha gastado, no ha utilizado una de sus habilidades activas, la podemos utilizar ahora y encima gratis. Muchas tienen un coste de fuerza. Si sale de este modo, podemos utilizarla en ese momento gratis, sin gastar ningún tipo de fuerza, siempre y cuando no la hayamos utilizado. Si regresamos a Kalani, ¿vale? Aquí vemos que Kalani tiene Tactical Network. Si él hubiese utilizado Tactical Network, aunque hubiésemos llegado a esa casilla dentro de su árbol, no la podría utilizar. Si no ha gastado la fuerza y no ha hecho ni esa habilidad, sí podemos aplicar inmediatamente eso. Entonces, a veces tocará, para economizar acciones y tener mucho más impacto, jugárnosla, ¿no? Jugárnosla. Vamos a intentar hacer un ataque a ver si logro llegar a esa casilla y aplicar la habilidad. Hemos visto que en la primera tirada no había llegado, solamente consiguió pasar un dadito. Entonces, es jugársela, pero bueno, en principio es raro que salga hasta una tirada tan mala. Y estos son los efectos, ¿de acuerdo? Como vemos, no es únicamente que Kalani dispara o combate contra el Mandaloriano, hace daño y ya, sino que si aplicamos todos los efectos, ¿vale? Pongamos que han sido 5 dados. Vamos a ir en línea. Vamos a ir por la línea de arriba, ¿de acuerdo? Tendríamos 2 daños, tendríamos un desplazamiento, que sería, vamos a hacerlo así, ¿vale? Porque sabemos que es una pulgadita. Desplazamos al Mandaloriano. Luego podría Kalani hacer la habilidad táctica, que es elegir a un droide a 4 pulgadas para que pueda hacer una acción de dash, ¿vale? Ahí está. Y ganar un Hunker Token, un tokencito de ponerse a cubierto, que lo pondríamos en su carta. A continuación pondríamos el token de... Lo ponemos en la carta, ¿vale? Pero bueno, lo hago rápido. El token de desarmado y 2 daños. Y por último, 3 daños y volvemos a desplazar otra vez al Mandaloriano. ¿De acuerdo? Una pulgadita. Así que, como ven, pasan un montón de cosas. No es únicamente meter daño. No es únicamente tratar de matar al rival. De hecho, es complicado matar a las unidades. Ya vimos que existen dos perfiles importantes que están en la esquina inferior de la derecha de las cartas de los personajes. El símbolo de arriba, que coincide con el símbolo de curar, es la estamina de color rojo. Significa el número de daños que necesitamos hacer para que Ventress quede herida. Y en ese caso son 9. Hay que hacerle 9 daños. Y el símbolo de abajo son el número de vidas, o ahí lo llaman durabilidad, que tiene Ventress. Es decir, tenemos que hacer 3 veces 9 para conseguir retirarla de la mesa. Por tanto, el daño, a mi modo de ver, es importante porque, como vimos, afecta un poco a la puntuación y hace que los operativos, que las unidades, los personajes hagan acciones peor, ¿no? Sí es relevante, pero a mí, mi experiencia en las partidas que he hecho, tanto de demos como que he jugado yo, los efectos es mucho más relevante. Porque aquí los empujones no han supuesto nada, pero cuando estamos haciendo un combate aquí y conseguimos desplazar 2 veces, hago esta distancia, por ejemplo, aquí, ¿no? Conseguimos desplazar 2-3 veces al Mandaloriano, ya no está a rango de controlar el objetivo y por tanto se lo va a llevar el droide, ¿de acuerdo? Para mí es mucho más relevante los efectos que podemos hacer, sobre todo los de desplazar o los de empujar con la fuerza para alejar de los puntos de objetivo, es lo que de verdad marca las partidas y no tanto el daño que podamos realizar, ¿vale? Y ahora bien, ¿qué ocurre cuando las unidades, los personajes, acaban siendo heridos? Como hemos visto, ¿no? Los mandalorianos necesitarían recibir 7 daños para acabar heridos, ¿de acuerdo? ¿Qué implica esto? Bueno, primero tendrían los 7 tokencitos de heridas, pongamos que son todos estos, no sé, los que falten, ¿de acuerdo? Inmediatamente les pondríamos este tokencito de herido, ¿vale?
E inmediatamente el primer efecto es que un personaje herido no lo podemos utilizar para controlar objetivos. Por tanto, aunque estuvieran los dos, si esto fuera un empate, como Bo-Katan, en este caso Bo-Katan, sería un Mandaloriano, ¿no? Pero bueno, este personaje está herido, ya no sirve para controlar este objetivo y por tanto pasaría a ser del droide, ¿vale? Del lado de la oscuridad. Eso es uno de los efectos. Segundo efecto, cuando dos unidades están trabadas a combate cuerpo a cuerpo, que es a rango 2 o menos, si uno de los dos quiere retirarse del combate, únicamente puede utilizar esta reglita, ¿vale? No puede hacer una acción de avanzar de forma en general. Hemos visto que hay algunas reglas, habilidades y demás que sí lo permiten, pero un operativo, una unidad normalita, no puede utilizar la regla grande, tendría que hacer una regla de desplazar, de correr o de dash para poder alejarse del combate, ¿de acuerdo? O avanzar en la dirección que quiera. Hay veces que incluso lo vamos a querer ir para allí porque nos interesa por la razón que sea, ¿vale? Únicamente esta. Cuando una unidad está herida, ahí sí, Kalani podría utilizar la regla de avanzar para salir de este combate, ¿vale? Muy bien. Mientras un personaje está en situación de herido, ¿vale? Wound, siempre que quiera hacer una de sus habilidades, va a costar tanto activas como reactivas, va a costar un puntito de la fuerza más. Por ejemplo, Jetpack, si lo quisiera hacer, le costaría 2 puntos de fuerza. Y los de Mandalorianos son más fuertes juntos, que cuesta 0, costaría 1, ¿de acuerdo? 0 también es un coste. Entonces, las habilidades activas y las habilidades reactivas cuestan un puntito de fuerza más. Es lo que viene a ejemplificar eso que está, pues, está muy, muy dañado esta unidad, ¿vale? Ahora, este personaje se mantiene así hasta que sea su momento de activarse. Kalani, si quisiera, podría volver a disparar contra el Mandaloriano, ¿de acuerdo? No sumaría más daños, pero sí podría aplicarle más efectos de los que tiene en la carta, ¿vale? Por ejemplo, no tenemos otro objetivo al que disparar, Kalani ya ha hecho su trabajo de activar a los B1 y controlar un objetivo. Bueno, en lugar de perder una activación, quizá vuelve a atacar para tratar de meter más efectos, ¿de acuerdo? Esto en que sí, por ejemplo, pues, tendría este y tendría este. Pongamos que ya ha puesto todo esto, ¿de acuerdo? Vendría su cartita. ¿Esto en qué afecta? Bueno, afecta en que si el Mandaloriano lo activamos con alguna de las habilidades de sus amigos que tiene algo que ver con estas habilidades, pues bueno, pues podría verse afectado. Por ejemplo, si activamos a Bo-Katan para hacer que esta unidad, ella está herida, pueda hacer una acción de saltar, pues, pero como tiene el token de inmovilizado, pues no lo podría hacer, lo pierde, ¿de acuerdo? Entonces, si no la tiene, aunque esté herido, sí el Mandaloriano podría hacer una acción de saltar y moverse por el tablero, aunque esté herido, ¿de acuerdo? Sí sigue siendo un objetivo válido para las habilidades de los amigos, ¿vale? Entonces, meter más efectos a veces puede tener condiciones, puede tener un efecto positivo, pero bueno, es raro que disparemos algo que ya esté siendo herido, ¿vale? La segunda razón por la cual poner muchos efectos es positivo, porque cuando llega el turno de activar la unidad, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es este tokencito lo vamos a cambiar de cara para simular, para ejemplificar que está lesionado. En inglés, los términos es wounded y injured. Si lo traducimos, los dos pueden ser cambiados por herido. Yo lo estoy llamando como herido y lesionado, ¿de acuerdo? Entonces, un personaje lesionado, lo primero que tiene que hacer ahora es retirar todo su daño y puede retirar uno de las condiciones que tenga. Por eso, tener muchas va a hacer que el rival todavía arrastre muchas condiciones negativas y sea menos útil en mesa. ¿De acuerdo? Pongamos que vamos a quitarle este. Y ahora podría activar, ¿de acuerdo? Ahora, en esta situación de injure, de nuevo, las habilidades, tanto activas como reactivas, van a costar un puntito de fuerza extra por cada token, ¿vale? En este caso, pueden tener dos. Bueno, al segundo ya la unidad ya sería retirada de la mesa.
pero Ahsoka Tano, que tiene el perfil de durabilidad de 3, puede llegar a tener 2 tokens y todavía poder estar activa en la mesa. Por tanto, 2 tokens de lesionado supondría, o bueno, y de herido también, supondría 2 puntos de fuerza extra. Por tanto, Force Speed, en lugar de costar 1, costaría 3. Por eso, lo que decía antes, no es ultra mega importante tratar de matar a los personajes hiriéndoles un montón de veces porque tienen muchas vidas, pero sí va a ser relevante en el sentido de que van a ser menos efectivos en la mesa, ¿de acuerdo? Algo relevante es qué ocurre cuando una unidad tiene tantos tokens de lesionado como su número de durabilidad, 2 y tiene 2, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que es, si sale la cartita de los mandalorianos, lo primero que vamos a hacer es lo que hemos dicho antes. Cambiamos este token al lado de lesionado, tiene 2. Retiraríamos todo su daño y uno de los efectos. Y vamos a hacer la activación de esta unidad, ¿vale? Pongamos que va a curarse y hacer un disparo. Si al terminar su activación la unidad tiene los mismos números de lesionado, que durabilidad, esta unidad queda retirada del juego porque está derrotada, ¿de acuerdo? Es decir, que incluso todavía, aunque un personaje logremos hacerle muchísimo daño hasta el punto de herirla tantas veces como su durabilidad y por tanto que acabe lesionada tantas veces como su durabilidad, va a poder hacer una última activación antes de ser retirada de la mesa, ¿vale? No es que acabas eliminado en el momento en el que te entra el daño, sino que todavía te queda una activación más cuando sale la carta de la unidad o usas Shatterpoint para tratar de activar a esos mandalorianos en este caso, ¿de acuerdo? Por tanto, los personajes de verdad, las unidades aguantan muchísimo en mesa y tienen mucho efecto. Es muy raro que uno de los dos bandos pierda muy rápido una unidad. Tiene que darse unas situaciones muy concretas para que eso ocurra. Así que nada, relevante. Y eso es importante, porque si un bando de un Strike Team le pudieran quitar 1 o 2 unidades, el número de las cartitas de órdenes va a verse reducido y va a poder activar muchas más veces los personajes que quedan vivos. Y eso es bastante bueno porque refrescas fuerza, ¿vale? Cuando haces el ciclo completo de las cartas. Y segundo, normalmente te van a quedar los personajes que son más fuertes, que tienen más durabilidad y más estamina. Y normalmente esos son los personajes que son más efectivos en mesa y que pueden hacer más cosas. Por tanto, hasta puede ser conveniente para el rival que le elimines, que le retires del juego unidades porque va a acotar el número de cartas que van a estar todavía ciclándose y pudiendo hacer acciones, ¿vale? Pero como digo, es muy raro, muy raro. Yo en las partidas que he jugado todavía no hemos conseguido derrotar nunca una unidad. La partida termina mucho antes. Vale, algo que no hemos comentado y que sí es muy relevante es que una unidad que ya tenga un efecto, una condición en su cartita, por ejemplo, aquí, ¿no? Que tiene ya el efecto de desarmado. Si en un nuevo ataque o en un mismo ataque, pero aplicamos el mismo efecto 2 veces, por ejemplo, volvíamos a poner un efecto de desarmado, esto no ocurre. En lugar de poner un segundo tokencito de desarmado, lo que hacemos es dar un daño extra. ¿De acuerdo? Puede ser relevante a la hora de elegir el árbol de ataque y stackear efectos para hacer aún mucho más daño y no depender tanto de llegar a estadios finales del árbol donde vamos a tener que meter pues mucho más dados éxitos, ¿no? Que el rival no haya parado para poder hacer más daño. Entonces puede ser interesante elegir bien el camino para meter más daño adicional que en principio no deberíamos de estar metiendo ante un rival que no tuviera ningún efecto. Creo que ha quedado bastante claro. Ahora veré en edición si hay algo que tengo que volver a grabar, explicar. Yo espero que no. Y nada, siguiente vídeo, que creo que va a ser el último, vamos a hablar de cobertura y líneas de visión, que como digo es relevante y es bastante importante que lo repasamos bien porque hay cosas que no son muy naturales. Dejémoslo ahí. Les invito a que vean el siguiente vídeo. Muchas gracias por acompañarme un día más en estas demos, en estas explicaciones de cómo se juega Shatterpoint y nos vemos en el siguiente. Chao, gente.